Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, queridos seguidores? Espero que estén teniendo un día lleno de alegría y buenas noticias. Yo, como siempre, estoy aquí con ustedes, rebosante de entusiasmo, listo para sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas. Y por supuesto, como ya saben, mi debilidad son ellos, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha encendido la chispa de la esperanza en el corazón de los fans, la posibilidad de que Can Yaman esté a punto de tomar una decisión trascendental, y que esta decisión esté, de alguna manera, ligada a Demet Özdemir. Ya lo saben, estos dos actores, Can y Demet, son más que simples celebridades. Son un fenómeno, una dupla que ha marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas. Su química en Erkencikus fue algo mágico, un flechazo instantáneo que traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Aunque el tiempo ha pasado, la nostalgia y el cariño por ellos dos no han hecho más que crecer. La llama sigue viva, y la curiosidad por saber qué les depara el futuro es inagotable. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, rumores y análisis. Vamos a examinar las pistas, a leer entre líneas y, por supuesto, a soñar un poquito con lo que podría ser. Siempre con respeto y cariño hacia ambos actores, y con la pasión que nos une a todos los que amamos las series turcas. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante tema, quiero hacerles una petición, una que para mí es muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Es el momento de unirse a la familia. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, ni una sola primicia, ni un solo rumor. Así estarán siempre al día de todo lo que sucede en el apasionante mundo de las series turcas, y por supuesto, de todo lo relacionado con Can Yaman y Demet Özdemir. No se lo pueden perder. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en la noticia. Bueno, como les decía, hoy vamos a analizar un rumor que ha generado una gran expectación, la posibilidad de que Can Yaman esté a punto de tomar una decisión significativa en su carrera. Y aunque no hay confirmación oficial, las pistas que circulan en la red, las especulaciones de los foros y las conversaciones en las redes sociales, nos llevan a pensar que esta decisión podría estar directamente relacionada con su pasado, con su éxito en Erkencikus y por supuesto con la figura de Demet Özdemir. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, el rumor más extendido es que Can Yaman podría estar considerando un nuevo proyecto, un nuevo papel que de alguna manera sería un guiño a su pasado, un homenaje a su éxito arrollador en Erkencikus. Se habla de un proyecto que podría recordar a sus inicios, a esa época dorada que lo catapultó a la fama internacional, a ese papel que le robó el corazón a millones de fans en todo el mundo. Pero las especulaciones van más allá. Se dice que este nuevo proyecto podría ser un remake, una nueva versión de una serie con una temática similar a la de Erkencikus. La idea es tentadora, ¿verdad? Revivir la magia, volver a sentir esas emociones que nos hicieron vibrar, reír, llorar y suspirar. Y lo más interesante de todo, es que algunos rumores apuntan a la posibilidad de que Demet Özdemir también esté involucrada en el proyecto. Imaginen la locura. Un reencuentro en pantalla, una nueva historia de amor, una oportunidad para revivir la magia que los unió. Sé que suena a fantasía, a un cuento de hadas, pero en el mundo de las series turcas, donde las pasiones son intensas y los sentimientos están a flor de piel, todo es posible. Hay quienes afirman que Can Yaman, tras haber explorado otras fronteras, tras haber probado suerte en Italia y haber participado en proyectos internacionales, podría estar sintiendo la necesidad de volver a sus raíces, de conectar nuevamente con el público turco que lo encumbró y que siempre lo ha apoyado incondicionalmente. ¿Y qué mejor manera de celebrar ese regreso que con un proyecto que recuerde sus inicios, que honre su éxito y que le permita agradecer a sus fans todo el cariño que le han brindado? Las especulaciones también hablan de un posible cameo especial en alguna producción donde pudiera coincidir, aunque sea brevemente, con Demet Özdemir. Un simple cruce de miradas, una conversación fugaz, un guiño al pasado, cualquier cosa sería suficiente para enloquecer a los fans. Pero, ¿por qué esta obsesión con un reencuentro? ¿Por qué esta necesidad de que Can y Demet vuelvan a compartir pantalla? La respuesta es simple, la química que tenían era innegable. La conexión que existía entre ellos era palpable, y los fans se enamoraron de esa magia.
Queremos volver a sentir esas emociones, queremos volver a vivir esa historia de amor, queremos volver a soñar. Por supuesto, todo esto son rumores, filtraciones y especulaciones que circulan por Internet. Pero, ¿por qué no jugamos un poco con la idea? ¿Qué implicaría esta decisión de Can Yaman? ¿Qué significaría para su carrera, para su imagen, y por supuesto para la relación con sus fans? En primer lugar, demostraría que Can Yaman no olvida sus orígenes, que valora el cariño y el apoyo incondicional de sus fans turcos, y que está dispuesto a seguir ofreciéndoles contenido que los emocione y los haga vibrar. Un proyecto de este tipo, un homenaje a Erken Cikus, sería un regalo para todos aquellos que se enamoraron de Sanemi Can, de la historia de amor que protagonizaron, de la magia que crearon juntos. Sería una forma de revivir la magia, de volver a sentir esas emociones que nos hicieron reír, llorar y suspirar. En segundo lugar, una decisión así, aunque no implique directamente una reconciliación amorosa real con Demet, sí que podría ser interpretada como un gesto de reconocimiento y respeto hacia su compañera de reparto. Es sabido que la relación entre Can y Demet, tras el éxito arrollador de Erken Cikus, no fue siempre fácil. Hubo rumores de distanciamiento, de desacuerdos, de roces, pero también de mucho cariño, admiración y respeto mutuo. Un proyecto que recordara su éxito conjunto podría ser una forma de limar asperezas, de recordar los buenos momentos, de cerrar, de alguna manera, ese capítulo de sus vidas y de demostrar que, a pesar de todo, el cariño y la admiración perduran. Por supuesto, también está la parte puramente profesional. Un proyecto que aproveche el tirón y la nostalgia de Erken Cikus podría ser muy rentable, podría darle a Can Yaman un nuevo impulso en su carrera, y podría abrirle las puertas a nuevos proyectos y colaboraciones. El público turco y el internacional está ávido de contenido de calidad, y una serie con una temática similar a la de Erken Cikus, con el mismo nivel de producción, con un guión que nos atrape y nos haga suspirar, y por qué no con el mismo reparto. Tendría todas las de ganar. Ahora bien, ¿qué nos dicen las fuentes? ¿Hay alguna pista concreta que nos dé la razón? ¿Hay alguna evidencia que respalde estos rumores y especulaciones? Pues, como les decía, no hay nada confirmado de manera oficial. Pero los foros de fans, las redes sociales y algunos medios de comunicación turcos han estado hablando de reuniones secretas, de conversaciones con productores, de proyectos en el horizonte y de un futuro lleno de posibilidades. Hay quien dice que Can Yaman está en negociaciones para protagonizar una nueva serie romántica, ambientada en Estambul, con una historia que guarda ciertas similitudes con Erken Cikus. Se habla de un protagonista carismático, de una joven soñadora, de una historia de amor llena de obstáculos y de momentos inolvidables. Y lo más interesante de todo, es que algunos rumores apuntan a la posibilidad de que Demet Özdemir también esté involucrada en el proyecto, ya sea como protagonista, como productora, o incluso como consultora creativa. Imaginemos por un momento que Demet pudiera estar involucrada en el nuevo proyecto de Can. Podría estar encargada de aportar ideas para el vestuario, para la estética, para la ambientación de la serie. Podría sugerir detalles que recuerden a Erken Cikus, guiños sutiles que hagan referencia a su historia de amor. Podría, incluso, ser la encargada de seleccionar a los actores secundarios, de elegir a los compañeros de reparto. Cualquier cosa es posible en el mundo de las series turcas. Claro, todo esto son solo rumores, especulaciones y deseos de los fans. Pero, ¿quién sabe? En el mundo del espectáculo, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Y si finalmente Can Yaman decide emprender este nuevo proyecto, y si de alguna manera está relacionado con Demet Özdemir, estaremos ante un evento histórico para los fans de las series turcas. Sería un sueño hecho realidad, un regalo para todos aquellos que hemos seguido su trayectoria, y que hemos vibrado con sus personajes. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a las noticias, y seguir soñando con la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, aunque sea en la pantalla. Imaginemos por un momento la promoción de la serie, las entrevistas conjuntas, las alfombras rojas, las fotos de los dos juntos. Sería un acontecimiento sin precedentes. La industria de las series turcas es muy peculiar. Siempre hay secretos que salen a la luz, rumores que corren de boca en boca y especulaciones que generan gran expectativa. Esta vez no es la excepción. Los fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir están a la espera de que se haga realidad el rumor. Están atentos a cualquier movimiento de ambos actores, revisan sus redes sociales y están al tanto de cualquier publicación de los medios turcos.
Es importante recalcar que hasta el momento, no hay nada confirmado. Sin embargo, las señales que se han dado son suficientes para que los fanáticos se mantengan esperanzados. La posibilidad de ver a sus actores favoritos juntos de nuevo es un sueño que los impulsa a seguir. Así que, ¿qué opinan ustedes, queridos seguidores? ¿Creen que Can-Yaman tomará esta decisión? ¿Creen que estará relacionada con The Method de Mir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que más desean? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a resumir los puntos principales. Hemos hablado de los rumores sobre una posible decisión de Can-Yaman relacionada con un nuevo proyecto, y la posibilidad de que este proyecto esté, de alguna manera, relacionado con su pasado, con su éxito en Erkencicus, y por supuesto, con The Method de Mir. Hemos especulado sobre las implicaciones de esta decisión, tanto a nivel profesional como personal, y hemos analizado las posibles pistas y rumores que circulan en la red. Hemos explorado el posible impacto de este proyecto en la carrera de Can-Yaman y en la industria de las series turcas. Hemos analizado la importancia del público turco y el impacto que podría tener un reencuentro con The Method de Mir. Hemos soñado con un posible remake, un cameo especial, una nueva historia de amor que nos haga vibrar. Hemos recordado la química innegable entre Can y Demet, la conexión que existía entre ellos y el cariño que los fans les tienen. Hemos analizado las posibles implicaciones de una colaboración entre ambos actores. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido y que les haya parecido interesante. Gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, y por compartir su pasión por las series turcas conmigo. De verdad, me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste y a seguir creciendo en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no olviden, la magia siempre puede volver.